No sé la hora, hermanos, así que buenos días o buenas tardes. Buenas tardes. Oremos al Señor, amados. Querido Padre, en el Señor Jesús, en ese nombre precioso nos alegramos contigo por esta nueva porción que tú nos concedes. Queremos, Señor, en tus manos y en las de tu amado Hijo y por tu Espíritu, estar abiertos a ti en tu gracia. Límpianos de todo pecado, conocido y desconocido que haya en nosotros. No queremos molestarte ni dolerte con nada, Señor. Y por eso nuestra única esperanza es el nombre precioso de tu Hijo amado. A ti entregamos todo nuestro ser para esta nueva hora. Te rogamos que puedas hablarnos con tu palabra y que puedas tocarnos con tu Santo Espíritu y que puedas pasar por encima de nosotros, Señor, y nuestros estorbos. Que nada de lo nuestro te estorbe en tu misericordia, Señor, y en tu gracia y en la fidelidad al nombre de tu Hijo. Confiamos, Señor, en tu sabiduría y en todo lo que tú hagas. Quien habla es falible, el único infalible eres tú. Amén. Así que pasa, Señor, por encima de nuestra fragilidad y falibilidad. Amén. Y puedas ayudarnos y librarnos de todo lo que no fuere tuyo. Que tu pueblo pueda ser libre de todo lo que no es tuyo y apreciar lo tuyo con cariño y retenerlo en su corazón. Nos sentiremos felices si tú haces algo y avanzas algo en nosotros, Señor. Conquista en nosotros más terreno para ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, estaremos en este inicio de tarde avanzando un poquitito, otro capitulito, cosas que se mencionan rápido, pero que hay que detenerse a ellas y profundizar un poquito más en ellas. Y acuérdense de que lo que estamos hablando en este momento es apenas un capítulo que tiene que estar insertado en todo lo demás que ya se ha hablado. Y también quizá en otras cosas que quedarán también como preguntas de los hermanos. Entonces, confiamos que el Señor se tomará el tiempo, como dice la Escritura, porque aún para esto hay plazo, para perfeccionarnos. Amén. Entonces, vamos a comenzar a leer en la segunda epístola de Pablo a los Corintios. La llamada segunda, porque ya la primera se mencionó de otra anterior, pero que se perdió. Entonces la segunda quedó de primera y la tercera quedó de segunda. Bueno, no hay problema. Pablo habla de una anterior en la primera. Entonces vamos a la llamada segunda, que son las que el Espíritu escogió para formar parte de la Sagrada Escritura. Vamos al capítulo 4. Quiero desembocar en la parte final del pasaje, pero quiero leer el contexto inmediato que siempre nos va llevando a algo y por eso es bueno leer el contexto inmediato. En el verso 6 había hablado
de que el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el Dios único, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No es cualquier cosa lo que habla aquí, especialmente para seres humanos llenos en nosotros mismos de tantas debilidades. Por eso él dice, pero, como para calmarnos un poquito de exaltación y ponernos con los pies en la realidad. Tenemos gloria, pero también tenemos vaso de barro. Tenemos este tesoro, ¿cuál? El de Dios iluminando en nuestros corazones y la gloria de Dios iluminando en la faz de Jesucristo y Jesucristo formándose en vasos de barro. Aleluya. Tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea que en los hijos de Dios hay estas dos cosas. Y es bueno saber esto, porque a veces algunos hermanos que no saben que nuestra carne no mejoró nada cuando recibimos al Señor, que lo que recibimos fue al Señor para luchar con la carne en nosotros, su espíritu para fortalecernos en el combate contra nosotros mismos, pero nosotros mismos, el vaso de barro está ahí. Entonces a veces algún hermano que es un verdadero hermano, un verdadero hijo de Dios, pero a veces que no conoce lo que dice bien la Escritura, de pronto encuentra una debilidad en sí mismo y dice, pero ¿será que yo soy hijo de Dios? ¿Será que yo me convertí? Es porque descubre que es un vaso de barro y que en su carne mora el pecado. Y si estamos en nosotros mismos, le damos lugar al pecado. Si estamos en Cristo y en el Espíritu, somos victoriosos sobre la carne. Pero si no, no. Y a veces pues nos pegamos un sustico con nosotros mismos. Esos sustos son muy buenos porque nos ayudan a agarrarlo del Señor con todo. Pero lo decimos para que ningún hermano se desespere, porque descubre que en sí mismo es flaco y malito o malote. ¿Ven? Pero el Señor vino a salvar lo que estaba perdido y estando muertos nos dio vida, nos limpió con su sangre, nos limpia de toda maldad, nos da su espíritu, pero pone su espíritu para combatir con la carne. La carne no mejoró, solo el día de la resurrección y de la transformación de nuestros cuerpos, ahí sí ya estaremos libres de este cuerpo de humillación, así lo llama Pablo en Filipenses, cuerpo de humillación, pero dice que recibiremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Amén. Amén. Entonces seguimos leyendo acá y vamos a ver la parte del barro y la parte del tesoro, una a una, hasta desembocar en algo. Todo este preámbulo es necesario para aprovechar mejor el núcleo central, que está hacia el final. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. O sea que Dios es poderoso y nosotros flacos. A veces queremos ser nosotros poderosos, pero no. Que el poder sea de Dios. Y no de nosotros. Oye esa frase, para que el poder, para que la excelencia del poder no sea de nosotros. No sea de nosotros. Sea de Dios y no de nosotros. O sea, Dios no quiere que algo de nosotros pretenda servir a Dios como si pudiera. Es mejor tener temor de meter nuestra mano y pedirle, Señor, quiero vivir por ti. Como le dijo Moisés, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Amén? No confiar en nosotros, confiar sí en el Señor. No hay que quedarse solo no confiando en nosotros, hay que confiar en el Señor. Amén. Porque si no también no hacemos nada. Pero si queremos hacer algo, tiene que ser con el Señor y en el Señor. De Él, por Él y para Él. Entonces dice así, no de nosotros que estamos atribulados en todo. Oh, miren cómo dice Pablo, estamos.
Él nos dice, cuando yo no era cristiano, yo estaba atribulado, pero ahora que soy cristiano ya no estoy atribulado. Y a veces nosotros queremos ir, hermano, los cristianos solamente gozamos. Los cristianos también lloramos. Los cristianos también somos atribulados. Solo que no nos quedamos ahí. Tenemos al Señor para enfrentar esa tribulación. Amén. Como está escrito en otros lugares, ¿verdad? Que habla de eso. Gracias a Dios. Estamos atribulados en todo, en todo. Uno dice, Señor, pero también en esto, sí, también en eso. Ese es el vaso de barro. Mas no angustiados, ese es el tesoro. En medio de la tribulación no estamos, como dice aquí, angustiados. Atribulados sí, pero no angustiados. Como decía Pablo a los tesalonicenses, inclusive aquellos cuyos seres queridos habían recientemente muerto y ellos estaban tristes y se entristecían como el propio Señor Jesús se entristecía del sufrimiento de la muerte de Lázaro, del sufrimiento por esa muerte de sus hermanas, y Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. ¿Y por qué lloró? Porque Él participa de nuestros sufrimientos. ¿Ve? Él no nos cree superhombres, no. Somos hombres, no superhombres. Amén. El que quería ser superhombre se enloqueció, que era Nietzsche, ¿verdad? Gracias a Dios que al final reconoció al Señor. Esa historia ya no es tan conocida, pero no estamos hablando de ella, pero ahí, de pasito. Angustiados, no angustiados, atribulados en todo, ese es el vaso de barro, mas no angustiados. Ese es el tesoro. ¡Qué maravilla! En apuros. Señor, pero yo soy tu siervo, tu sierva. ¿Cómo es que estoy en apuros? Sí, estás tú en apuros, mas no estamos desesperados en medio de los apuros. Los apuros no nos desesperan. Los apuros son parte del vaso de barro. Pero no estamos desesperados porque tenemos confianza en la fidelidad del Señor. Y ponemos todas nuestras necesidades y angustias. Perseguidos, ese es el vaso de barro, mas no desamparados, aleluya, ese es el tesoro. En medio de la persecución, a veces hasta nos volvemos invisibles, ¿no? Por lo menos para los ojos de los perseguidores. No desamparados. Y mire, incluso derribados, pero no destruidos. Hay un combate, a veces ruge y te caíste, pero te levantas de nuevo. Derribado, pero no destruido. El enemigo quería destruirte y él si quiere matarte mismo, pero Dios no lo deja. Amén. Derribados, el vaso de barro, pero no destruidos, el tesoro. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Mire eso. No solamente llevamos el Espíritu de Cristo, sino que también la muerte de Jesús. O sea, como Jesús fue caminando, camina a la muerte, así como cantábamos paso a paso, ¿verdad? Y eso nos toca también a nosotros. Que nos concede no solo creer en Él, sino también sufrir con Él. Que en nosotros se vayan repitiendo en una medida más pequeña, claro, los dolores de Cristo y la muerte de Cristo, para que también participemos de la resurrección. Por eso dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Para que se manifieste la vida, tenemos que llevar la muerte. Cuando llevamos la muerte de Jesús, se manifiesta la vida de Jesús. Si no nos negamos a nosotros mismos, entonces estamos ahí enteritos. Pero si nos negamos, participamos con Jesús de la muerte
llevando su muerte y llevando la vida. Se lleva la muerte para dar espacio a la vida. Ese es el sentido. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, aquí no se refiere a la vida biológica, se refiere a la verdadera vida espiritual. Esos son los que vivimos. Los que no tienen a Cristo están muertos en delitos y pecados todavía. Pero los que vivimos somos los que hemos nacido de nuevo. Amén. Nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. No es la muerte de la vida divina que tenemos, sino la muerte de la vida de nuestra alma. Y puede ser incluso la de nuestro cuerpo, pero ya nuestro espíritu ya no puede morir. Ya se unió al Señor y tiene vida eterna. Amén. Entonces dice, entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. A veces nosotros ya no damos más, pero el Señor siempre da. Nuestro cuero se acaba rápido y ya no podemos hacer más cartera, ni zapatos, ni nada, ya no da el cuero. Pero el Señor siempre le da. Como decía una vez el hermano José Asjú allá en Vitacura, cuando vino con el hermano Stephen Campbell. Cuando a nosotros se nos acaba el vino, es cuando llega el mejor vino. Cuando ya no tenemos nada más que ofrecer, entonces ahí viene el Señor a darnos el nuevo, aleluya. Así que no importa que a nosotros se nos acabe, al Señor no se le acaba. Así que a servir a Dios, porque nuestro Señor tiene del mejor vino, aunque a nosotros se nos acabe. Gloria a Dios. Y dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Mire qué cosa. Es en la medida en que voy muriendo con Cristo, ya fui crucificado, pero eso va siendo aplicado. En la medida que va siendo aplicada la muerte de Cristo, en esa medida los otros viven. Yo muero, pero los otros viven. ¿Qué cosa? Otra paradoja. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Creemos, y entonces el Señor nos da de lo suyo. No estamos parados en nuestro propio mérito. Su sangre nos limpió, nos sepultó con Él, nos libertó, nos regeneró, nos resucitó con Él, nos sentó, nos escondió, y ahora podemos decir, como decía Elías en las narices de Acab, vive Yahvé en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia sino por mi palabra. Note, Elías no estaba delante de Acab solamente, estaba delante de Yahvé. Vive Yahvé en cuya presencia estoy. Y en esa fe él hablaba. No se asustaba de Acab, sino que tenía a Dios. Amén. Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos. Por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. O sea, cuando resucitó Jesús, Él resucitó nuestra humanidad, pero cuando Él venga en la segunda venida, el Cristo que mora en nosotros también resucitará nuestros cuerpos físicos, espiritualmente, y estamos resucitados, porque estamos unidos al Cristo resucitado en espíritu. Pero esa resurrección está en nuestro espíritu, va pasando a nuestra alma, y cuando venga el Señor Jesús pasará a nuestro cuerpo. Una salvación tripartita que aquí ya vimos. Y nos presentará juntamente con vosotros, o sea, los apóstoles juntamente con las iglesias, cuando venga el Señor resucitado a recogernos.
Y entonces ya vamos llegando al verso 17, donde quiero llegar, y al 18, pero tenemos que ir llegando así de a poquito. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Hay que estar dispuestos a sufrir algunas cosas por amor a la edificación de la iglesia. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, o sea, todo esto que acaba de decir del vaso de barro y cómo lo va desmenuzando de lo que es el barro, lo que es el tesoro, entonces ya llega al desemboque, a la desembocadura. Por tanto, no desmayamos. Y ahora resume, lo que allí era desglosado, aquí viene resumido. Antes, o sea, antes de desmayar, aunque este nuestro hombre exterior se va a desgastar, es normal, el exterior se va desgastando, nos vamos enfermando, nos vamos volviendo viejos, nos vamos cansando, agotando, pero eso es solo en el hombre exterior. ¿Ves? Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, es una renovación constante, de día en día. Sí, el exterior se desgasta, pero el interior se renueva. Es muy importante esto, la renovación constante del hombre interior. El fluir del Espíritu Dios en nuestro espíritu pasando a nuestra alma. A veces estamos confundidos, pero le pedimos al Señor luz y Él nos da luz. A veces estamos agotados, pero le pedimos al Señor y Él nos fortalece. A veces estamos enfermos, porque no solamente el alma, sino también el cuerpo, y no solo el cuerpo, sino también el alma, a veces se cansa, se agota. Pero Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados, los que estáis cargados, los que están en tremenda lucha, que ya no dan más. Vengan a mí y yo, no es nada que hay en nosotros, yo os haré descansar. Amén. Él es nuestro sábado, porque el sábado de Israel era la figura de Cristo, una de las figuras de Cristo. Y entonces ahora explica, ¿por qué? Entonces fíjese por qué dice que aunque uno se desgasta, el de afuera, el de adentro se renueva. Dice, porque esta leve tribulación, y me gusta el optimismo de Pablo, porque nosotros cualquier cosita ya la volvemos el peor problema del mundo. Cualquier cosita está pasando y ya, ay no, Dios mío, mire lo que me pasó. No es nada. Puede ser una bobería. Así dice Pablo, ¿ve? Ese es un hombre en Cristo. Esta leve tribulación momentánea, y él la cuenta aquí en esta carta: naufragios, azotes, problemas, luchas. Leve, dice Pablo. 3 veces naufragó, y eso no estoy diciendo sino eso. Leve tribulación. Esta es la carta donde más aparecen las tribulaciones de Pablo, los sufrimientos por las iglesias, con las personas que se le oponían, persecuciones y azotes y sufrimiento. Y él le dice, leve tribulación momentánea, leve y momentánea. Sí, es tribulación, pero leve. Nosotros dejamos tribulación, nosotros casi ya adelantamos la grande tribulación por cualquier problemita, hermano. Parece que estamos en la grande tribulación. Había un hermano que le llamaba a su hijo Tribulito, porque su hijito era para ella la grande tribulación de ella. Ustedes, por favor, no le vayan a llamar así a sus hijos. Eso que quede solo en chiste. No sigamos ese mal ejemplo, pero lo contamos porque estas cosas suceden, ¿no? Bueno, entonces dice aquí, esta leve tribulación momentánea, incluso la de Tribulito, produce, note, la tribulación produce.
Por eso Dios la permite, porque produce. ¿Qué es lo que produce? Dice aquí, produce en nosotros, y aquí sí ya llegamos al tema. Teníamos que ir llegando así con un preambulito para ¡pum! ¿Por qué hace Dios las cosas de esta manera? ¿Por qué no de una vez recibimos a Cristo y ¡plá! Nos glorifica de un tipo? Porque Él es más sabio que nosotros, o si no vamos a dañar el milenio. Entonces, para no dañarlo, Él tiene que hacer un trabajo, no solo por nosotros, como hemos enfatizado estos días, sino en nosotros, para también hacerlo con nosotros. Amén. Entonces dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, y desde ya quiero que ponga mucha atención a la última frase de este verso 17, que es el centro del mensaje. Ese es el título, peso de gloria. Pero aquí empieza un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, Dios se propuso llevar muchos hijos a la gloria. Y por lo tanto Él tiene que darnos peso de gloria. Y la manera en que Él nos da peso de gloria es a través de todos los tribulitos de la tierra. De todos los problemas que pasemos. ¿Ve? Por eso Él lo permite. Tenemos que entenderle a Dios lo que Él está haciendo. Fíjese en la frase, un cada vez más excelente. ¿Qué es cada vez? Cada vez es un problema. Cada vez es un desafío. Cada vez es una dificultad, puede ser un dolor. No sabemos por qué lado nos venga el desafío. Depende de donde estemos crudos. Allá en Colombia es muy común cuando usted va por la calle ver negocios de pollo asado. Y los pollos los ponen a dar un montón de pollos acá y otros acá y van dando vueltas así, pasan por la brasa y se les enfría un poquito, pero todavía es caliente arriba, pero no tanto como abajo. Y así el pollo se va dando vuelta y vuelta y vuelta y ahí se va cocinando por todos los lados. Porque el Señor a veces dice que, por ejemplo, mírenlo, creo que esa frase ustedes ya la conocen, pero para los que no la conocen y los que la conocemos recordarla, vamos allá al libro de Oseas y vamos a ver el capítulo 7 y el versículo 8 y volvemos aquí a Corintios. Oseas capítulo 7, verso 8, note, es una palabra del Espíritu de Dios que Él utiliza para revelarnos cosas. A veces pasamos tan rápido por esos versos que no le entendemos a Dios para qué los habló, qué es lo que quiere decir. Entonces mire cómo dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. ¿Se da cuenta esa expresión? Torta, no volteada. Cuando alguien está haciendo una torta, bueno, primero hay que tener la flor de harina y eso ya es una molienda. Eso es quebrar la cáscara externa del hombre exterior, que es duro, quebrarla y separarlo de adentro, de lo de afuera, el alma del espíritu. Y luego quedarse con lo de adentro hecho polvo, la flor de harina con la que se amasa el pan de la proposición, o sea, de la propuesta de Dios. Dios tiene una propuesta, Hitler tenía la de él, y miren que terminó en la Segunda Guerra Mundial, y eso que no es, ese no es el fin, el infierno es el fin, terminó en el infierno. Mire la propuesta de Stalin, del comunismo. ¿Cuántas propuestas? Pero Dios tiene su proposición, su propuesta. Y es una mesa con 12 panes. Y cada pan representa en el Antiguo Testamento una tribu, pero en el Nuevo Testamento la iglesia. Entonces el pan es hecho de muchos granos que son molidos y vueltos flor de harina y entonces amasados con aceite.
y luego metidos en el horno y dejados el tiempo necesario. No mucho porque se quema, pero tampoco tan poquito porque queda crudo. Entonces ya me van entendiendo lo de los pollos. A veces nosotros tenemos cosas crudas en nuestra vida, entonces el Señor tiene que pasarnos por el horno. ¿Y cómo se hace el pan de la proposición, que es cada tribu o cada iglesia? O la iglesia en cada iglesia. Así se hace. Primero moliendo el hombre exterior para que el interior tenga salida, para que aparezca la flor de harina que es suavecita, que nosotros no somos suaves, nosotros somos muy duros, especialmente con otros. Tenemos que ser duros es con nosotros mismos, pero suaves. Por ahí un hermano me contaba, o una hermana, ya me olvidé, que el Señor le había dicho, no sé si era en un sueño, que Él quería frutos dulces. Que a veces los frutos cuando no maduran son amargos, son ácidos, y a veces nosotros somos muy ácidos, muy duros unos con otros, y así no es la Trinidad. Entonces Dios tiene que molernos, y a veces nos muele pues juntos, se meten todos los granos en el molino y va quebrando. Ustedes han oído cómo suena un molino, ¿verdad? Va quebrando la cáscara dura de afuera, el ego, el hombre exterior, el alma obstinada, y lo va quebrando hasta que nos va volviendo polvo. O como se dice, como el holocausto, había que quemarlo todo hasta que se volvía ceniza al pie del altar. Y así el Señor tiene que pasarnos por el altar, por el horno, para volvernos ceniza en lo egoísta, en lo natural, quebrarnos, ¿sí? Para que quede la flor de harina. Con la flor de harina ahora sí podemos juntarnos unos con otros sin dureza, sin ese trato ácido, ¿ven? Sino dulce. Y ahí le mezcla el aceite y nos pone en su mano, y eso, sobre todo a quien nos puede explicar esto, nuestro hermano. ¿Dónde está Claudito? ¿Dónde está Claudito que se casó anoche? Bueno, él nos puede explicar cómo se amasa. Está con las manos en la masa. Está con las manos, justamente, está haciendo su trabajo. Está ya con las manos en la masa, gracias a Dios. Entonces, dice que después de la molida viene la amasada con aceite. Amén. Y cuando ya está la masa y el aceite todo bien distribuido, todo igual, no un turupe por acá, otro por allá, sino todo bien hechecito, entonces ahí lo mete en el horno, la horneada. Pero con esta frasecita que acabamos de leer aquí de Oseas, que Efraín, que era una torta, dice que era una torta no volteada. O sea, era una torta que se había quedado siempre en la misma cosa, ya se estaba quemando por un lado y en otras cosas estaba crudo. Esa es una torta no volteada. Llevamos demasiado tiempo quemándonos en la misma cosa, por el mismo lado, y por el otro lado estamos crudos. Entonces hay que hacerle a la torta lo mismo que al pollo, ¿no? Para que se cocine por todos lados, para que no le quede nada crudo, ¿verdad? Entonces, ahí el Señor, la señora o el panadero, tiene que sacar el que está abajo y pone varias bandejas. Mientras la bandeja de abajo se cocina por abajo, la de arriba se cocina por arriba. Y ya primero viene y agarra un palillito y le pincha. Y ¿cómo es que se llama aquí estos panes redondos? Las ayuyas tienen muchos pinchazos. Cada vez que Dios nos pinche para ver si ya estamos en sazón o todavía estamos crudos. Y resulta que un pinchacito, uy, está crudo, todavía tiene que seguir en el horno. Otro pinchacito, uy, sigue crudo. Hasta que ya se nos baja, cuando nos pincha ya se nos baja la hinchazón, ¿verdad? Y ahí nos cocinamos en serio. Y ya cuando, por eso dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A veces nosotros queremos que este problema se acabe rápido.
Y el Señor le dice, bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia. O sea, espera. No os toca a vosotros apurarse. Es Dios el que sabe si el pan ya está cocinado o si está medio crudo o bien crudo. Eso es el que lo sabe Dios. En vano nosotros juzgamos a los hermanos unos a otros. Dios es el que está cocinando a cada una de las tortas. Y cada iglesia es una torta. Como cada tribu era una torta, un pan. De una lluvia grande. Y ese era el pan de la proposición, la vida de Cristo en la iglesia. Pero fíjese cómo se hace ese pan. A punta de molienda, de amasada, de horneada, de pinchazos y de cambio de calor. El mismo horno, pero en otra posición. O sea que el de arriba lo pone abajo y el de abajo lo pone arriba. Pero el Señor, yo era el que estaba arriba y ahora me tocó abajo. Y el otro, ay, ahora yo subí, se hincha y ¡pah! Viene el pinchado. El Señor así va volteando la torta, la va cocinando. Y no solo torta, vamos a Jeremías ahora. Jeremías, capítulo 48. Vamos a Jeremías, capítulo 48, desde el verso 12. Pero voy a leer, para entender el verso 12, voy a leer desde el 10. ¿Sí? Jeremías 48 desde el verso 10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Yahvé. No se debe hacer con indolencia. O sea, ¿qué quiere decir indolencia? Así, duro, sin que le duela lo que está errado. Entonces, ¿qué más dice? Y maldito el que detuviere de la sangre su espada. O sea que la espada tiene que llegar hasta la sangre. Es decir, poner el punto en la I. Porque a veces nosotros hacemos lo que hizo Saúl. Bueno, Agag le perdonó la vida a Agag. Tenían que haber terminado con todas aquellas cosas, pero ellos, no, es que vamos a ofrecer a Dios con esto. Entonces, perdonó o se hizo el tonto con lo que tenía que tratar. Entonces, a Dios no le gusta ni que nos pasemos de la raya, ni que nos quedemos atrás. Moisés se le fue la mano porque fue demasiado duro. Dios le dijo, háblale nomás a la roca. Pero él se enojó naturalmente y enojado agarró y ¡pah! Le dio el palazo. Ya le había dado a la roca vida. Y esa roca es figura de Cristo y él solamente una vez muere por nosotros. O sea que Moisés echó a perder la tipología porque hirió 2 veces la roca cuando la roca solo podía ser herida una vez. Después solo tenía que hablar. Entonces ahí Dios tuvo que deslindarse de Moisés. Y Moisés, ahora no vas a entrar en la tierra porque me representaste mal. Y si yo te dejo entrar en la tierra como si no hubiera pasado nada, la gente va a pensar que yo me enojo como tú y que la roca tiene que ser herida 2 veces. Entonces Dios tenía que deslindarse para que se supiera claramente cuál era el camino de Dios y dónde su querido siervo se le había ido la mano. Entonces a veces a Moisés se le va la mano y Dios tiene que deslindarse. Y a veces nuestra mano se queda corta y también Dios no lo aprueba. Dice, maldito el que detuviere su espada. La espada es la palabra de Dios que tiene que ser dicha como es, no acomodarla al hombre. Como dice Pablo, si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tengo que decir la verdad como ella es. Y el Señor dice que si detengo de la sangre la espada, hay una maldición. O sea que cuando hay que poner la espada en su punto, hay que ponerlo. No hay que pasar allá y dar 2, 3 palazos, no. Allá es solo hablar, suficiente con hablar. Pero aquí, en el caso, por ejemplo, de Agag, había que haber puesto la espada, pero Saúl no la puso y por eso Dios
no se sintió fielmente representado por Saúl, porque Saúl no llegó hasta donde tenía que llegar. Entonces tuvo que sacar la espada a Samuel y volver picadillo a Agag, porque Agag había vuelto picadillo a muchos de los de Israel. ¿Miren qué cosa es ella? ¿Ve? Lo que es el punto, lo que es la sazón. No hay que ir más allá ni quedarse más acá. Hay que representar con fidelidad al Señor y su palabra. O si no, estamos bromeando, ¿verdad? No somos nosotros, es el Señor. Entonces mire lo que le pasó ahí. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Yahvé, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Y ahora empieza a explicar, y dice así: quieto estuvo Moab desde su juventud. O sea, no le voltearon la arepa o la torta. Estuvo quieto, estuvo tranquilo, sin problemas. Y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija. Ni nunca estuvo en cautiverio. O sea, tuvo una vida tranquila, sin muchos problemas. Es decir, no fue quebrantado lo suficiente, no fue amasado lo suficiente, no fue horneado lo suficiente. Entonces dice: no fue esto, ni esto, ni esto, ni aquello. Dice: por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. No ha habido transformación o avance. El sabor y el olor es el mismo de siempre. Ustedes aquí que son productores de vino, porque aquí es en el contexto del vino, miren lo que dice: por eso vienen días, ha dicho Yahvé, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán. O sea, el vino, para refinarlo, para mejorarlo, hay que pasarlo de una vasija a otra, de una situación a otra constantemente. Cuando ya algo se sedimentó en este vaso, en esta vasija, con cuidado se pasa lo de arriba y lo de abajo se queda. Y ahora aquí hay otro periodo de tiempo para ser más refinado. Y aquí hay cosas que se sedimentan, pero que no se podían haber mezclado con las anteriores, sino nuevas cosas. Y entonces allí, con cuidado, se pasa para otro vaso y así somos trasvasados, así como el pollo que está por aquí, por aquí, por acá, donde estamos crudos, donde estamos intratados, donde hay un tumor que impide cualquier cosa. El Señor, en su amor para asemejarnos a Cristo, viene y pone el punto en la I, corta el tumor, sana. Puede ser que por un momento haya una pus, algunas cosas, le pone antibióticos. Es decir, no hay mejor médico que el Señor. ¿Ve? Entonces eso es lo que dice aquí. Nos compara primero con un vaso de vino o con una garrafa de vino que todavía no ha sido refinado. Y muestra que hay un proceso de refinación. Y ese proceso de refinación también es comparado con el que hace el pan y hace una torta, que le tiene que voltear la torta para que se cocine lo crudo, para que sea comible en la mesa del Señor. Entonces el Señor, por amor, hace lo que Él tenga que hacer para que seamos libres, para que seamos sanados, para que seamos perfeccionados. Y eso nos pasa a toditos, porque es fácil pensar: bueno, esto se lo está diciendo a fulano o a mengano. No, eso es para mí y para ti. Cada uno tomémoslo para nosotros mismos. Amén. Para cada uno de nosotros es. Entonces dice: estuvo quieto, no pasó por problema ninguno. Entonces se le quedó el mismo sabor de siempre. Y dice: su sabor y su olor no se ha cambiado. Entonces, ¿qué dice el Señor? Vienen días, ha dicho Yahvé,
en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. ¿Para qué se rompen los odres? Para que el vino que siempre estuvo en la misma situación pase a una situación nueva. Por eso eran las jornadas. No salíamos y entramos directo en la tierra prometida, sino que pasamos de una jornada a otra y de otra a otra y de otra a otra. Y aquí aprendíamos una lección, allá otra y después otra, y había jornadas agradables por allá en el Inca, ¿verdad? En un oasis, con palmeras, con manantiales, y había otras bien difíciles, ¿verdad? Y eso es el Señor el que las pone en orden, como dice la Escritura. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca de Yahvé no sale lo malo y lo bueno. El diablo no nos puede ni tocar si Dios no le da permiso. Y si le da, es para un bien y no para un mal. Y si no le da, es también para un bien. Entonces debemos entender que estamos en un proceso de formación de Cristo. Y en aquello en que estemos estancados, el Señor pondrá su pullita. En aquello que estemos inflados, Él nos desinflará. En aquello que estemos crudos, Él nos cocinará. En aquello que ya estamos por quemarnos, Él nos sacará tiempo del fuego. Esa es la obra que el Señor está haciendo. Entonces, eso que aquí fue, digamos, con estos dos testigos, digamos, de Oseas y de Jeremías, que dice que invoque a 2 o 3 testigos, conste toda palabra. Ahí volvemos a segunda a los Corintios. Parece que no puse en su lugar aquí está segunda a los Corintios. Estamos ahí, volvamos, hermanos, al capítulo 4, ya llegando al 5. Porque esta leve tribulación momentánea produce, no huyamos de la leve tribulación momentánea, ya sea de la quebrada, de la cáscara, ya sea de la amasada con aceite, ya sea de la horneada, ya sea de la pinchada, de la de cambio de puesto, adentro del horno. No huyamos, porque así nos demoramos más. Dispongámonos en las manos del Señor, cada uno. Esto yo lo digo para mí primero, porque yo ya sé que cuando le predico a otro, Dios me lo cobra a mí. Entonces yo digo, bueno, me toca de primero. Amén, hermanos. Entonces dice así: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez más excelente produce esta leve tribulación momentánea, ese pequeño dolor o humillación o impaciencia. Ay, yo me hice un viaje tremendo por allá, por Argentina, y me tocaron unos viajes y viajar de noche, no poder dormir en el avión, y tenía que bajar al aeropuerto y esperar, bajar de madrugada y esperar sentado ahí hasta mediodía para hacer otro avión. Y me estaba como quejando un poco. Cuando llegué a Colombia me tocó esperarme unas horas y horas, el día entero, para que me den el nuevo pasaporte, porque se me acabó mi pasaporte de tanto viaje. Aunque estaba vigente, ya no tenía páginas, tenía que sacar uno nuevo para venir acá. Y yo quejándome, y me toca otro ahorro más duro todavía. Tuve que esperar en el Ministerio de Relaciones más que en los aeropuertos. Ya está, ay, no voy a contarle todo. Pero se lo pueden imaginar. Entonces dice: produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso. La próxima vez ya no me quiero quejar de nada, aunque no pueda dormir ahí sentado en el aeropuerto. Me gustaría estar en casita, roncando, que yo ronco bastante, pero ahí sentado. Viajes de más de 100 kilómetros, hoy uno, mañana otro, pasado mañana otro, molido.
Y el Señor quiso así. Pero ya al final, cuando tenía que venirme para Chile, tenía que venir también de noche. Yo no puedo dormir viajando de noche. En 3 el Señor tuvo misericordia y adelantó el viaje a la 1 para que pudiera viajar de día y dormir de noche en casa de mis hermanos. Ustedes no saben que esa muladita fue una bendición de Dios, fue la misericordia del Señor. El Señor dijo, bueno, está aquí. Gracias a Dios. Entonces, cada vez más, cada vez. Note que cada una de estas tribulaciones y molestias es para un cada vez mayor peso de gloria. Y aquí entonces tenemos que ir un poquito a otro pasaje, que está en la primera a los Corintios, que ya en estos días lo mencionamos así de paso. Vamos a capítulo 15 de la primera, la llamada primera a los Corintios. Entonces dice, desde el versículo 35, capítulo 15, primera a los Corintios 15, capítulo 15, versículo desde el 35 en adelante. Quiero que usted lo lea con sus ojos, en su Biblia, o en la de su compañero o compañera al lado. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Entonces note que aquí habla que la muerte es la que le da lugar al paso de la nueva vida, ¿verdad? Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. A veces siembras dolor, cansancio, humillación, pero te humillas hasta la muerte, como dice, te haces tapete para que todos pasen por encima. ¿Ven? Dice acá, lo que siembras es tú vuelto un tapete de polvo. A veces humillado, a veces maltratado, tergiversado, mal comprendido, etc. Lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino lo que siembras, voy a ser explícito, lo que está implícito, es el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da, aleluya, ahora esa es la gracia, Dios le da el cuerpo, o sea, ya no es el cuerpo del grano que se siembra, el grano que se siembra es desnudo, así somos sembrados, desnudos. Pero el grano que se siembra no es el cuerpo que Dios le va a dar. Dios siembra este granito de poroto y sale una plantita con muchos porotos. ¿Ve? Siembras una lentejita y sale una planta con muchas lentejas. Siembras una semilla de mango, puede ser de otra fruta, de durazno, lo que sea, y sale un árbol con muchos duraznos. Eso es lo que Dios da, esa belleza del árbol produciendo mucho, cuando se sembró en humillación. ¿Ve? Entonces dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, aquí vamos llegando que cada uno tiene un cuerpo preparado que Dios le va a dar según lo sembrado. Vamos a decir, según la muerte vivida al ego, será el peso de la gloria que aparecerá en la planta. Vamos a ver eso aquí. Y dice así, no toda carne es la misma carne. Mire cómo él ya tiene que irnos preparando que no todos van a aparecer con la misma magnitud de resplandor o el mismo peso de gloria. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Qué le dijo Salomé
la madre de Jacobo y Juan, esposa de Zebedeo, a Jesús: Señor, que en tu reino estos mis hijos acá se sienten a la derecha y a la izquierda. Qué fácil, ¿no? Esa es la politiquería. Y como ella, Salomé, era hermana de María, entonces era la tía de Jesús, entonces el nepotismo también. Pero Dios, hermano, nosotros, los humanos, hacemos cosas por nepotismo, pero Dios considera eso un delito. El nepotismo es un delito. Nada puede ser hecho por nepotismo, o porque es mi amigo, entonces aquí yo le hago una palanca y lo meto aquí en este puesto, y la meritocracia que decimos al pueblo, vamos a gobernar según el mérito de cada uno, es pura paja, pura mentira. El que debía entrar en ese puesto, no, ya le tenían otro preparado, y bueno, que vaya a freír buñuelos. Así somos nosotros, pero no el Señor. Con el Señor no hay nada de nepotismo, nada de favoritismo. Y aunque era su tía y sus primos, porque Juan y Jacobo eran primos del Señor Jesús, porque Salomé era hermana de María, y eso está en los evangelios. Y vino Salomé: que estos se sienten en tu reino, ¿no? Aquí a la derecha, a la izquierda, y los discípulos, eso era lo que discutían. Ellos todavía estaban en la naturalidad humana. ¿Quién sería el mayor y quién va a ser el secretario de esto y tal? Ya vamos para Jerusalén y allá seguro Jesús va a agarrar a Pilato y lo va a mandar al Hades, y se va a ir allá a Nerón también, o a esto, si va a ser. Pero así no es en el reino, sino que los valientes lo arrebatan. Y dice el Señor: mire que ninguno tome tu corona. Esto era para ti, pero si tú no te cuidas, le va a tocar a otro. ¿Se da cuenta? Porque aquí sí hay meritocracia, porque es un galardón según las obras en el reino. La salvación, no, es un regalo, pero aquí estamos hablando del reino. Entonces mire lo que sigue diciendo: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y noten acá, una es la gloria del sol, que es el Señor, otra la gloria de la luna, los vencedores de la iglesia, y otra la gloria de las estrellas, de cada uno de los mensajeros, de los santos de Dios. Pero mire lo que dice. ¿Por qué dice que es otra la gloria? Dice: pues una estrella es diferente de otra en gloria. Ahí vamos llegando al peso de gloria. ¿Y por qué tenemos que entender eso? Para que trabajemos en una mejor resurrección, no rescatando nuestra alma del sufrimiento, que eso también está enseñado en la palabra de Dios. La gracia es una cosa, todos somos salvos, como las 10 vírgenes eran salvas, pero cuando resucitaron, a unas como que no que se les apagó, pero como que se les apagaba la lámpara, porque eran flacos en espíritu. No habían acostumbrado su vida a vivir según el espíritu, sino según su naturalidad y sus cosas personales. Aunque eran hijos y siervos de Dios como todos nosotros, a la hora de recibir al Señor aparecerá el brillo de cada cual. Y ahí ya no se engañará a nadie más, porque será evidente, como dice: la apariencia de sus rostros testificará contra ellos, contra los malos. Y ahí el que pensábamos que no era, sí era, y el que sí era, no era. ¿Se da cuenta? Una estrella es diferente de otra en gloria. O sea, por eso los astrónomos dicen: bueno, tales estrellas son de primera magnitud, tales otras estrellas son de segunda magnitud.
o de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta. Hay algunas que casi no se ven. Sí son estrellas, y a lo mejor si vamos a ellas pueden ser más grandes que el sol. Pero vista desde el punto de vista nuestro, que ahora es el ejemplo del propio Señor, que está usando aquello como una tipología, hay estrellas que ya casi no se ven, que casi no titilan. La Biblia dice que nosotros, lo dice el Filipenses, somos luminarias. Y luminarias se le llaman a las estrellas. No de rock, sino de Cristo, del Evangelio, del reino de Dios. Amén. Entonces sigue diciendo y dice, una estrella diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los cuerpos. Así también es la resurrección de los cuerpos. Entonces ahora va cobrando más sentido esa frasecita, un cada vez más excelente peso de gloria. En la resurrección de los muertos, no todas las estrellas brillarán con la misma gloria, sino que una estrella es diferente de la otra en gloria. Porque usted cree que la gloria de Pablo va a ser la misma de aquel ladrón que murió al lado del Señor y que estaba también acusando al Señor, pero de pronto la gracia de Dios lo tocó y se dio cuenta quién era aquel que estaba crucificado allí en el medio de los dos ladrones y le dijo, Señor, acuérdate, se dio cuenta que era el Señor y que iba a volver otra vez a establecer su reino. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le habló del reino. Se salvó porque creyó en el Señor y por eso si muere, sí va con el Señor al paraíso. Pero del reino no le habló nada porque solo tuvo tiempo para salvarse y se fue. Entonces para el reino puede ser que esté en algún barrio de alguna de las ciudades de nuestro hermano Juan Carlos. Pero sobre la ciudad, no creo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Ve? Pablo hablaba de corona de justicia, que es diferente de corona de vida. Corona de vida es la de la gracia, pero la de la justicia es la del reino. La palabra de justicia es la del reino, el alimento sólido, la otra es la leche. Entonces aquí nos damos cuenta que en la resurrección va a aparecer la realidad de lo que nosotros somos. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos y a otros, pero en la hora de la verdad todo estará expuesto, se sabrá quién es quién, así como de vez en cuando salen esas revistas en los países, quiénes son los que han honrado el nombre del país en el exterior por sus obras, ¿verdad? Entonces acompáñenme a otro verso para complementar estos. ¿Sí? Vamos allí a Hebreos, capítulo 11, verso 35, y ahí viene una galería de los héroes de la fe. Pero de pronto Pablo dice una frasecita en medio de esa galería que nos hace pensar y que tiene que ver con esto que estamos hablando ahora. Capítulo 35, viene contando todo, verso 35, capítulo 11, verso 35 de Hebreos. Después de contar de este, de aquel, de aquel, de aquel y de aquel, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿No fue así con Elías? ¿Y no pidió Eliseo la doble porción? Y Eliseo resucitó el doble de los que resucitó Elías. ¿Ve? Y entonces dice, mas otros fueron atormentados, y ahora mire esta frase por favor, no aceptando el rescate
a fin de obtener mejor resurrección. ¿Por qué no aceptaron el rescate de Isaías? Lo aserraron. Lo aserraron. Manasés lo aserró. Y personas ofrecían un rescate, pero Isaías no aceptó. Y así muchos hermanos podían haber sido liberados de situaciones difíciles, en los martirios, en las cárceles, en los sufrimientos. Pero ellos no aceptaron el rescate de su alma. ¿Con qué objetivo? Obtener una mejor resurrección. Así será en la resurrección, que una estrella difiere de gloria en otra. Entonces, Señor, he aquí tus primos, mis hijos, que en tu reino se sienten a tu derecha, dice Jesús. Esto no es mío darlo, sino para quienes está preparado. No es por politiquería, no es por nepotismo, es la realidad de la formación de Cristo en la persona y la realidad de la obra de Cristo por esa persona. Eso es según lo que haya hecho el galardón mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si queremos que nuestra alma escape del sufrimiento, la perderemos, no en el sentido de que no iremos al infierno, sino que no tendremos en el reino lo que podríamos haber tenido. A veces vendemos la primogenitura por un plato de lentejas y después lloramos y ya que la cuestión es, Dios nos lo está recordando ahora, para que de hoy en adelante lo tengamos en presencia. Porque si no te apuntamos al piso raso. Señor, si cuando tú vengas yo paso rasando, aquí ¿con cuánto se califica el que pasa? En Colombia es 5 puntos, aquí son 4 puntos, con 4 se pasa. ¿Y cuántos son? ¿10? Son 7. En Colombia son 5. Y con 3 se pasa raspando. Ya 2 y 9 ya pierde la materia y tiene que repetir. Entonces, si nosotros queremos pasar raspando, ya sea con 4 en Chile, con 3 en Colombia, con 5 donde sea, con 10, ¿verdad? Si apuntamos demasiado bajo, ni vamos a darle a las medias, a los tobillos. ¿Se da cuenta? Entonces, si apuntamos a lo máximo, puede ser que pasemos raspando. Porque dice, muchos procurarán entrar y no podrán. Procurarán entrar y no podrán. Entonces, peso de gloria significa que Cristo se tiene que formar en nosotros y debemos presentar al Señor el servicio que hayamos hecho en Cristo, sobreedificando con oro, con plata, con piedras preciosas que son materiales de valor y no con pura paja, con hojarasca, con madera que se quema. Nosotros somos los que tenemos que volvernos ceniza para que nuestro galardón sea precioso. Pero si nosotros nos endurecemos, nuestro galardón se vuelve ceniza. Ya somos salvos, gracias a Dios. Pero por amor al Señor, porque le amamos a Él, yo no estoy interesado solo en ser salvo. Lo que yo quiero es estar en el barrio alto de la pirámide de la Nueva Jerusalén. Yo quiero estar lo más cerca que pueda del Señor. Otra cosa no me interesa. Quiero estar con Él. No para tener gloria yo, sino para estar más cerca de Él, porque ¿qué otra cosa vamos a buscar? ¿Usted cree que si el Señor no estuviera en el paraíso sería paraíso? No, si el Señor no está, deja de ser paraíso. Lo que hace paraíso el paraíso es la presencia del Señor. Porque Él está ahí, entonces todo alrededor de Él se transforma. Entonces lo más importante es estar lo más cerca del Señor. Peso de gloria. Entonces en la resurrección se verá quién es quién, como lo dice Malaquías. Vamos allá a Malaquías. En el libro de Malaquías hay algunas expresiones interesantes.
Ese es un libro que el Señor usó para avergonzarme hasta el polvo. Una vez que me estaba quejando con mi esposita, me estaba quejando, que hace muchos años, yo me he venido quejando desde hace años. Me estaba quejando de algunas cosas, a veces hasta entre los consiervos nos herimos y todo. Yo me estaba quejando y me dice el Señor, apártate y lee Malaquías. Yo hacía tiempo no leía Malaquías, se me había olvidado de qué trataba. Y me fui a un lugar apartado y empecé a leer a Malaquías. A medida que iba leyendo, me fue dando una vergüenza. Y casi salgo arrastrado del cuarto. Entonces mire lo que dice Malaquías. No voy a leer todo Malaquías, se lo dejo a usted. Ahora le tocará el turno a usted. Aunque quizá a algunos ya les tocó el turno. Entonces, mire lo que dice desde el capítulo 3, verso 13. Malaquías 3:13. No voy a leer todo, sino solo este pedacito. Desde el 13 hasta el 18. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Yahvé. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? A veces pensamos que no hemos hablado nada contra el Señor. Imagínense los ciegos y duros que somos. Que cauterizada en nuestro corazón. No nos damos cuenta que herimos al Señor con palabras, con actitudes. Y el Señor, como Él dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y dile. Entonces Él viene y nos dice, como en Apocalipsis, dice, tengo contra ti esto, que has dejado el primer amor. Vuestras palabras, dice el Señor a sus siervos, han sido violentas contra mí. Y los siervos le dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. A veces quizá no lo decimos en público, pero nuestro corazón dice, tan aburrido ya tantos años. Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Que andemos afligidos en presencia de Yahvé Sabaoth. Eso es violencia contra Dios. Eso hiere a Dios. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Gracias a Dios que hubo un remanente que dijo lo siguiente. Entonces los que temían a Yahvé, porque aquello otro es una temeridad, una locura. Pero los que temían a Yahvé hablaron cada uno a su compañero. No la misma cosa, otra. Y Yahvé escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Yahvé y para los que piensan en su nombre. Porque, ¿qué dice Pablo? Algunos buscan lo de Cristo, pero otros lo suyo propio. Eso no lo entienden bien las personas en la tierra. A veces somos embobados, pero el Señor sí lo entiende. Lo íntimo, el Señor lo entiende. Entonces, ¿qué dice? Fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y, dice el Señor, serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahvé Sabaoth, en el día en que yo actúe, porque ahora estoy viendo y estoy oyendo, pero voy a actuar. Serán para mí especial tesoro en el día en que yo actúe. Ahora están probados, ahora están siendo quebrantados o amasados, horneados o pinchados. Pero en el día que yo actúe, serán para mí especial tesoro. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, no ahora,
Como dice Pablo, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual manifestará lo oculto de los corazones, y entonces cada cual recibirá su recompensa delante de Dios. Porque ahora nosotros nos adelantamos a criticar, a juzgarnos unos a otros, pero nosotros no vemos la realidad de las cosas. Solo Dios ve las cosas desnudas como en verdad son. Por eso nuestro juicio es totalmente insolvente. Solo el juicio de Dios resolverá las cosas al final como deben ser. Pero entonces dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cuándo? Entonces. Mientras tanto nosotros le llamamos malo al bueno, bueno al malo. ¿Se dan cuenta? Nuestro juicio no es la hora. La hora es cuando venga el Señor. Pero ¿qué es lo que es ahora? Conocer su palabra y cada uno tomarla en serio. Y cada uno querer ser hallado por el Señor en alabanza, ser hallado en fe. Amén. Y ahí las sorpresas, ¿verdad? Ahí vendrán las sorpresas. Nos encontraremos algunos que no esperábamos estar allá y otros que esperábamos estar, estarán por allá en prisión por un tiempo. Entonces eso nosotros no podemos adelantarlo, ni tenemos que ponernos a juzgar ni a jugar con juicios en el corazón. Juzguémonos a nosotros mismos. Creamos la palabra de Dios, exhortémonos unos a otros para animarnos a caminar por el camino estrecho. Amén. Amén. A pagar el precio que sea, no sea que cuando llegue la hora del llanto como Esaú, ya era tarde. Ya la primogenitura la tenía Jacob. Entonces, peso de gloria. En la resurrección se verá lo que cada cual es de verdad. Y si ustedes me permiten, voy a terminar por lo menos volando sobre la parábola de las 10 vírgenes, que ya la hemos mencionado, pero aquí aparece bien esto del peso de gloria. Entonces vamos a Mateo capítulo 25 y terminamos con esto. Mateo 25 desde el 1. Eso está en el contexto del discurso del Señor en el Monte de los Olivos 2 días antes de morir, cuando los discípulos le preguntan por el fin. Me disculpan que esté con esa boca seca. Entonces, note esa palabra entonces, es una palabra de ligación. Gracias, hermano. Es una palabra que nos muestra, la continuidad de lo que venía hablando. Mire dónde terminó para ver por qué aparece este entonces al inicio de la parábola. Terminó con el 50 y 51, hablando de aquel siervo que se puso a golpear a sus consiervos y a emborracharse, y dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Ustedes recuerdan que esa palabra es dicotomía, o sea, lo partirá por en medio. Una persona que es salva estará sufriendo como si fuera un perdido, pero no está perdido. ¿Qué cosa? Hay muchos perdidos que desde acá sufren en su conciencia, porque están partidos, porque saben que no debieran hacer eso, pero lo siguen haciendo. Entonces está escindida esa persona, y se enferma psicológicamente. Y en el castigo, esta palabra castigará duramente, es solamente una paráfrasis suave que no traduce todo lo que el texto dice. La palabra es lo dicotomizará. Hacer una dicotomía es partirlo por en medio. Es una cosa seria. Que la persona debería estar en el paraíso, pero le va a tocar pasar
cierto tiempo del milenio en otro lugar. Hoy no voy a hablar esta parte por la mañana. Si quiere venir a la noche, algunos quizás no van a querer venir a la noche. Bueno, entonces, ¿se da cuenta? Entonces, en ese contexto es que habla. El reino de los cielos será semejante, no la salvación. ¿Se da cuenta? Entonces, el reino de los cielos será semejante. Aquí habla del reino, no habla de la salvación, habla del reino. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Noten, gracias hermano. Las 10 son vírgenes, o sea que son creyentes, que tomando sus lámparas, o sea que tenían lámparas, salieron a recibir al esposo. El esposo es Cristo, ¿se da cuenta? Y tenían lámparas. La Biblia dice allí en Proverbios, para los que quieran después compartir esto con otro hermano y encuentren más rápido el versículo, vamos a Proverbios 27, vamos allá al libro de Proverbios, capítulo 20, verso 27, capítulo 20, dice el 27, lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, nuestro espíritu humano es la lámpara del Señor. Y nótese que estas 10 vírgenes, dice, tomando sus lámparas, salieron a recibir al Señor. O sea que las 10 vírgenes tenían lámparas. Y por lo que vamos a seguir leyendo, las 10 tenían aceite en sus lámparas. O sea que habían nacido de nuevo. Eran personas nacidas de nuevo, las 10. Las 10 eran personas salvas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué quiere decir ser insensato? No poner atención a los sentidos, a los avisos de los sentidos. Eso quiere decir ser insensato. A veces no tenemos ni sentido común. Y los sentidos espirituales no le ponemos atención, sino que vivimos según la naturalidad. Las insensatas, note, tomando sus lámparas, o sea, somos creyentes, somos hijos de Dios, nacimos de nuevo, no tomaron consigo aceite. Ya en estos días ya hemos repetido que el sí mismo, el consigo, se refiere al alma. ¿De qué le sirve al hombre si ganar el mundo y se pierde a sí mismo? Y el otro evangelista lo traduce: ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Así que el alma es el sí mismo. Ellos tenían aceite en su espíritu, eran nacidos de nuevo, pero no andaban en el espíritu, andaban en su naturalidad. A pesar de ser hijos de Dios, no dependían del espíritu para hacer las cosas que hacían, las decidían y las hacían a su manera y no a la manera del espíritu. Entonces dice, no tomaron consigo aceite. O sea que el aceite para el alma, porque la vasija equivale al consigo, no tomaron consigo, y hace la paráfrasis, en sus vasijas. O sea que las vasijas se refieren al alma, las lámparas se refieren al espíritu. Tenían el Espíritu Santo en sus espíritus, habían nacido de nuevo, eran verdaderos creyentes, pero no habían tomado aceite para sí mismos. Recuerda lo que dice: os he puesto la tierra, esa es la provisión, pero cada uno tiene que poner el pie. Tenéis vida eterna, pero toma pose de la vida eterna.
pone el pie en la tierra. Eso es tomar aceite consigo en la vasija, o sea, en el alma. Somos hijos de Dios, pero vivimos una vida natural, haciendo cosas que no aprueba el Espíritu. Una vida natural. Nuestra alma no está saturada, nuestros pensamientos no están ungidos, nuestras emociones no están ungidas, nuestra voluntad no está ungida. Hacemos las cosas como si fuéramos cualquier incrédulo, sin diferencia ninguna con los incrédulos. Esa es la diferencia entre las prudentes y las insensatas. Las prudentes tomaron, ese verbo tomar, es considerarse vivo para Dios, muerto al pecado y vivo para Dios, y presentarse como vivo de entre los muertos, y presentar sus miembros como instrumentos para Dios, instrumentos de justicia. Eso es tomar consigo aceite en la vasija. Esa es la renovación. Un capítulo más profundo que la regeneración. Que la regeneración es por la fe, recibir el Espíritu y nacer de nuevo un día para siempre, y somos salvos. Pero, ¿qué lugar vamos a tener en el reino con el Señor cuando Él venga? Y en la nueva Jerusalén, cuando estemos allá con Él. Eso es lo que cuenta, ¿se dan cuenta? Para esto es que son estas cosas. Y porque el Señor nos ama, por eso nos habla estas cosas. Amén. Entonces dice así: y tardándose el esposo, ya llevamos 2011 años después de Cristo, cabecearon todas y se durmieron. Note lo que dice la palabra del Señor. La muerte de un creyente es un sueño, es dormir. Y la mayoría de los creyentes, porque no está hablando solo de la última generación, está hablando es de 21 siglos de creyentes. Llevamos 21 siglos de creyentes descansando en el paraíso, y solo una minoría estamos acá. Que a veces el Señor, cuando dice que Él toca la trompeta, dice que va a recoger sus escogidos de un extremo del cielo hasta el otro, porque la mayoría están en el tercer cielo. Solo una minoría lo está esperando acá. Entonces la parábola casi la generaliza. La mayoría de los creyentes ya está muerto. Ya pasaron su oportunidad de que Cristo se formara en ellos y le sirvieran a Cristo en espíritu y en verdad, y le adoraran en verdad, de manera que se encuentren con algo, no llegar con las manos vacías al Señor, para que cuando resuciten, este era nuestro hermano Pablo. Mírenlo cómo está ahora, porque uno era el narizoncito calvito que pinta en las películas, pero después lleno de gloria. Este era Pablo, este era Lutero, este era fulano, sutano. Y también van a aparecer monstruos en la resurrección, pero después del milenio. Y este era Nerón, y este era Mengano y sutano, como monstruos para ser condenados. Y entre el más glorioso y el más monstruoso, toda una gama. Y esa gama tiene un límite en el medio. Estos son los que tienen a Cristo. Desde el más luminoso hasta el que casi no se le apaga la lámpara. No se le apagó porque sigue siendo luz, pero casi hasta se le apaga, que a veces hasta el espíritu contristamos y apagamos. Y aquí está el menos monstruoso hasta el más monstruoso, ya los que resucitan después del milenio para ser condenados, porque unos resucitan la resurrección de los justos y otros resucitan la resurrección para condenación, y tendrán vergüenza perpetua. Imagínense usted resucitar y aparecer desnudo, y todos que lo miren saben quién es usted. Usted va a querer que se lo coma la tierra. Y qué terrible es tener una vergüencita de 5 minutos, ¿verdad? Imagínense una perpetua, siempre escondiéndose en la oscuridad,
que nadie lo vea porque está expuesto. Dice que la apariencia de sus rostros testificará contra ellos. Y algunas élites de los Illuminati hacen sacrificios para entrar en los cuerpos de condenación, y algunos son monstruos con cola y todo. Gente que son de la élite hacen ritos para ver sus cuerpos, cosa terrible, pero no voy a entrar en eso. Pero algunos, te lo diré después en privado. Cosas terribles, hermanos, terribles. Hay gente en el ocultismo que se transforma en cosas horribles. Toman cuerpos horribles, horripilantes, hediondos. Hacen cosas de las más asquerosas. Lo hacen todavía en vida. Gente, imagínense cuando aparezcan para ser juzgados. Con solo mirarles se verá toda su miseria. Como también lo oculto de los santos, la vida oculta en Cristo de los santos, también aparecerá, dice. Entonces discerniré la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces ya vamos avanzando y ya terminamos. Cabecearon todas y se durmieron. Ojalá que no sean algunos. No los dejo almorzar. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. O sea, llegó la hora de venir a tomar cuerpos, porque la mayoría estaban allá descansando en el paraíso. Pero dice que cuando Cristo venga, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, porque ellos se fueron, fue en alma y espíritu, sus cuerpos, algunos se los comieron los leones, otros los quemaron, otros los enterraron, los echaron al mar, en fin. Pero cuando vengan ellos tienen que venir a resucitar, en la primera resurrección, la primera. Todos los de Cristo resucitan, y los de la primera, salen gloriosos, y salen para el tribunal de Cristo en sus cuerpos, y otros que están vivos, que es la minoría de los que estemos acá, o los que estemos, sabemos si vamos a estar o a morirnos antes, si nos van a dar el gustico de la decapitación, ir a descansar más rápido, si nos toca esperar hasta que el Señor venga. Solo Dios sabe. El hecho es que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que estemos, estén vivos, serán transformados, se juntarán con ellos y recibirán al Señor en el aire. Y ahí cuando llegue el esposo es donde aparece el peso de gloria. Entonces ahí aparece este fenómeno que dice acá: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y ahí fue que se dieron cuenta que no habían vivido para el Señor. Su peso de gloria era muy flaco para reinar en el milenio. Y dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea que la doctrina esa del purgatorio aquí fue totalmente destruida. Porque algunos dicen: bueno, es que San Francisco vivió una vida tan santa, como ellos piensan que se salva es por buenas obras. Y hizo tantas buenas obras que con un poquito él ya se salvó, y las que restan las puede vender el Papa. Entonces hubo mucha gente, borrachos, hasta cardenales que le pedían permiso al Papa para tener un muchacho. No una esposa, un muchacho. Y el Papa le pedía unos cuantos florines y le permitía vivir con un muchacho, con 5, 7. Usted lee el libro donde aparece lo que había que pagarle al Papa por los pecados, y se escandaliza viendo eso. La gente compraba, dizque, la salvación con dinero, y el Papa se los vendía y mandó a Tercera a vender indulgencias por todas partes.
Y uno compraba su salvación y se pegaba a su borrachera, ya era salvo porque ya la había comprado el Papa. ¡Qué engaño! Cuando la palabra tan claro dice que la salvación es tan preciosa que no se puede comprar con oro y plata, pero así la vendían en la época de la Reforma los curas. Y hasta hoy por ahí alguna que otra viejita en algunos reductos de ese tipo todavía compra sufragios. ¿Se da cuenta, hermano? Pero así no es que se compra el reino. Si se compra hay que pagar un precio. Para ver hay que pagar un precio. Comprar colirio, ¿eh? O sea, pagar un precio, negarse a sí mismo y recibir del Señor. Pero a ellas les tocó pagar el precio un poco tarde. Cuando llegó el esposo, ya ellas apenas iban a empezar a pagar el precio, a comprar, pagar el precio. Entonces quedaron excluidas del reino, porque aquí no habla de la salvación, esa es una parábola del reino. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Entonces, ¿se da cuenta? Que no se puede uno decir, bueno, yo le voy a comprar las buenas obras que le sobraron a San Francisco, ¿no? Entonces ahora yo se las compro con dinero, asalto un banco y me compro unos cuantos sufragios y unas indulgencias, porque San Francisco ya se salvó con 700, las 2.300 que le sobraron, pues no la puede vender de a poquito. Esa es la doctrina que existe, esa es la que se hizo en el catolicismo. Pero las prudentes saben muy bien que eso no es así. No, ustedes mismas tienen que comprar. Ustedes mismas tienen que pagar el precio para que sus lámparas no se apaguen y tengan aceite. Pero ya era tarde. Cuando ellas trataron de hacerlo, ya no había tiempo. Vino el Señor. ¿Y qué pasó? Ellas se quedaron afuera. ¿Ve? Dice, pero mientras ellas iban a comprar, no habían pagado el precio. Ya fueron tarde. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Entonces vea que las bodas son el reino, porque este es el reino de los cielos, será semejante a esto. Y los que entran son las vírgenes prudentes que entran a la boda. Entonces dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Eso es lo serio. Una vez se cierra la puerta del arca, nadie entra. Una vez ya que el padre de familia se levantó y cerró la puerta, ya nadie abre. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No es que haya dejado de ser omnisciente el Señor y no sabe quiénes son. Es en el sentido de no os reconozco. No somos familiares. ¿Ve? Entonces uno no puede hacer lo del nepotismo, lo de la politiquería. Señor, cuando tú vengas aquí, acuérdate, yo soy tu tía, ¿no? Entonces aquí va a estar mi hijo y aquí mi otro hijo. Así no es en el reino. Ahí se sabrá realmente quién es quién, cuál es el peso de gloria de cada uno. Y por eso dice que algunos no aceptaron rescate para tener mejor resurrección. Y que aunque suframos lo que sea que haya que pasar, pasémoslo, porque cada vez aumenta nuestro eterno, porque eso es para siempre. Esa gloria nunca será quitada. Las glorias de la tierra son pasajeras, se queman como la flor, pero el peso de gloria del reino, que es el Señor formado, resplandeciente en nosotros, ese peso de gloria es eterno. Amén. Termino solo leyendo un versículo, no lo voy a explicar, ojalá cumpla la promesa, para que puedan almorzar mis hermanos. No sea que me lo cobren en el reino. Bueno,
Segunda Tesalonicenses 1, verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, oiga, los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por ahora vamos a parar. ¿Ve? El Señor apareciendo en sus santos y admirado en sus santos. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. ¿Y qué gloria traeremos? La que hayamos permitido al Señor forjar en nosotros. Que Él se forme en nosotros y obre con nosotros, y que esas obras permanezcan. Entonces, en la resurrección tendrá una mejor resurrección, un cada vez más excelente y eterno de gloria. Ojalá que querramos ese peso de gloria, porque el Señor necesita alcaldes para el milenio. Los que quieran inscribirse pueden venir a los pies del Señor Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias que nos concediste esta oportunidad, este día, toda esta semana. Ha sido precioso, Señor. Y en tus manos encomendamos todo nuestro ser y condición humana. Queremos que el resto de nuestra vida lo ocupes, Señor, formándote en nosotros y pasando más excelente peso de gloria para estar más cerca de ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano.